La generación perdida, de Carlos Echevarría. La nave espacial dio una sacudida y una voz metálica retumbó en cada rincón del vehículo. Tripulación, prepárense para llegar a nuestro destino. Ricardo terminó de colocarse el pesado traje espacial y se puso de pie. Era como si tuviera encima 5 casacas mojadas y 3 pantalones. Si hubiese sido un día cualquiera, habría refunfuñado por varios minutos y luego, después de aceptar su realidad, recordaría lo fácil que era moverse en la Tierra. Sin embargo, aquel no era un día cualquiera, aquel era el día que esperó durante 6 meses. Caminó con lentitud hacia la puerta de su dormitorio y antes de salir echó una última mirada al pequeño lugar donde había pasado tantas horas por 180 días. Su cuarto era un diminuto cubo de 4 por 4 metros. La cama ocupaba 1/3 del espacio y un pequeño escritorio estaba apostado junto a una ventana redonda por donde se veía el infinito espacio exterior. Definitivamente no extrañaría aquel lugar, ni cualquier otro de aquella nave espacial. Cuando llegara al planeta Biusar todo sería distinto. Viviría en un edificio, su dormitorio tendría baño propio y en el último piso habría una piscina donde se bañaría cuando quisiese. Incluso tal vez conocería una nueva mujer con quien podría casarse y solicitaría la custodia de su pequeña hija. Sin duda la justicia aceptaría la solicitud. Al fin y al cabo, sería uno de los pocos humanos afortunados que vivirían en Biusart, o Tierra 2 como muchos lo llamaban. Aún sonriendo al imaginar su próxima vida, Ricardo caminó por el pasadizo central rumbo al puente de mando. Decenas de luces brillaban en el visor de su casco y lo mareaban. Gravedad, densidad, temperatura, un mapa de la nave y demás datos parpadeantes. ¿Los puedo desactivar?, preguntó a los instructores cuando aún estaba en la Tierra. No, de ninguna manera. Es importante que te acostumbres a utilizar el traje. Lo vas a necesitar en ambientes inhóspitos. Nunca desactives las señales. Recordando los meses de entrenamiento que tuvo en la Tierra antes de emprender el viaje, pasó su tarjeta magnética por un pequeño aparato y las puertas del puente de mando se escondieron tras las paredes, invitándolo a pasar. Adentro estaban sentados los otros 4 tripulantes, 2 hombres y 2 mujeres. Se sentó en el único asiento libre y un cinturón cruzó su abdomen, manteniéndolo rígido en el respaldar. Miró al frente. Desde el puente de mando se lograba ver el inmenso espacio que lo abrazaba. En cualquier momento aparecería Biusart, su próximo hogar. 180 días, Ricardo, 180, exclamó Pavel, un joven ruso que se encontraba sentado a su lado. Espero que este planeta lo valga. Tanto tiempo encerrado en esta nave, tanto tiempo. Conté cada minuto hasta hoy. Ricardo asintió con la cabeza y sonrió escuetamente mientras recordaba el entrenamiento antes de partir. El viaje dura 6 meses, señor Valdivieso. Viajarán en nuestra mejor nave, tendrán comida suficiente, lugares de recreación, lujosos dormitorios y todo lo que necesiten. Cuando estén allá, tendrán nuestro apoyo económico, nunca les faltará nada. ¿Estamos de acuerdo? No sonó nada mal, aseguraría su futuro. Aceptó sin dudarlo y se emprendió ilusionado en aquella empresa. Al principio todo anduvo bien. Los 3 meses de entrenamiento fueron pesados, pero por lo menos lo alimentaban y le dieron un lugar donde dormir. Los problemas empezaron durante el viaje. Estar tanto tiempo en una pequeña nave, viendo los mismos pasadizos, los mismos ambientes y las mismas personas, le hizo sentir como si estuviera preso, en una cárcel con forma de vehículo espacial. Cada vez que entraba a su habitación y miraba por las diminutas ventanas redondas, sentía una extraña sensación de vacío, pues al otro lado no había más que un oscuro y misterioso espacio. En esos momentos tuvo el impulso de desertar y abandonar la misión, pero le consolaba la idea de saber que le esperaba un futuro mejor, uno en el que podría estar con su hija. La voz metálica volvió a hablar. 5 minutos para la llegada al planeta Biusart, abandonando la velocidad superlumínica. De inmediato dejó de verse deformado y se fue aclarando el panorama, hasta que se dibujó frente a sus ojos un planeta verdoso con algunas máculas blancas que parecían remolinos que cubrían el firmamento de aquel mundo. Un hemisferio se veía a oscuras, mientras el otro era iluminado por una gigantesca estrella mucho más grande que el Sol. Había visto aquel planeta infinidad de veces en hologramas, videos e incluso en sus sueños. En todas aquellas ocasiones se imaginó viviendo ahí y lo sintió como su hogar. Este era el momento que tanto había esperado. Varias luces se encendieron en el tablero principal y las palancas empezaron a moverse solas, como si alguien invisible las manejara. Un delgado rayo celeste de luz emergió desde el suelo y proyectó un holograma del planeta frente a ellos. Un punto rojo brillaba indicando el lugar en el que debía aterrizar. Ricardo siempre había sentido desconfianza de que el piloto automático manejara la nave.
¿Qué pasaría si ocurría cualquier eventualidad? ¿Por qué no viajaba junto a los tripulantes una persona entrenada en manejar naves espaciales? El vehículo espacial se hizo camino entre los residuos metálicos que flotaban en el espacio. Estos se habían desprendido de un gigantesco satélite artificial que fue enviado desde la Tierra hacía más de 80 años. Los resultados de aquellos estudios determinaron que Biosart era un planeta parecido al nuestro y era capaz de albergar vida humana. Desde entonces se hizo un plan para colonizar aquel mundo y desarrollar ahí la primera civilización humana en otro planeta. «Prepárense para el aterrizaje», repitió la voz metálica, y la nave penetró la atmósfera biosariana. Tembló con fuerza y luego continuaron descendiendo entre las espesas nubes. Finalmente pudieron observar la superficie del planeta, la cual se veía cada vez más grande. Distinguieron monumentales montañas nevadas, cuyas faldas estaban cubiertas por una espesa vegetación verduzca. Varios ríos se desprendían de estas montañas, eran tan anchos que se podían distinguir incluso desde la altura en la que ellos se encontraban. Estos ríos se perdieron entre tupidos bosques, y, más lejos, en el lugar donde ellos se dirigían, se extendía una extensa llanura donde se construiría la primera civilización humana. 4 patas metálicas se desprendieron de la zona inferior de la nave, y los propulsores se iluminaron incandescentes cuando estuvieron a tan solo unos metros de la superficie. La nave fue descendiendo en posición vertical hasta que finalmente tocaron el suelo biosariano. Todos estaban en un silencio sepulcral, observando el horizonte por la ventana. Era difícil imaginar que en algún momento aquel lugar estaría lleno de edificios, casas y parques donde vivirían miles de personas. El sonido de la puerta lo sacó de su pensamiento. Esta se abrió hacia arriba y desde el puente de mando cayó una escalinata hasta la superficie. Los cinturones se desactivaron y los humanos quedaron libres. Los 5 tripulantes descendieron y Ricardo pisó por primera vez aquel planeta, la última esperanza de la raza humana, como lo había bautizado. Los indicadores del casco señalaban que la gravedad era ligeramente mayor a la de la Tierra. Lo que más le sorprendió fue ver en el cielo turquesa la majestuosa silueta de una de las lunas, como si se pudiera llegar a ella de un salto. Se agachó para tocar la superficie. Era un vegetal parecido al pasto, pero mucho más largo y espeso. A 1 kilómetro estaba el bosque, que divisaron desde lo alto. Los árboles se veían mucho más grandes desde la superficie. Cada uno debía de medir más de 70 metros de alto. De pronto, una gigantesca ave apareció en el firmamento y voló sobre ellos. Era tan grande que parecía una ballena flotante. ¿Las otras naves?, preguntó Madeleine, una joven francesa de unos 28 años. Buscaba con la vista por todos lados, esperando encontrar señales de vida humana. Ya deberían estar aquí, ¿verdad? Hay que esperar, respondió Rachel, una pequeña y delgada geóloga canadiense. Estarán arribando en cualquier momento. Debemos asentarnos primero. Un sonido proveniente de la nave interrumpió su conversación. Un largo vehículo se desprendió del armazón principal hasta tocar el suelo. Tal como les habían dicho en la Tierra, este transportaba alimentos para un año entero, medicamentos, una sala clínica, un dormitorio extra y un comedor. De ahí sacaron todos los implementos para armar el campamento. Ahora tenían que esperar que llegasen el resto de humanos con quienes levantarían la nueva ciudad. Tras comprobar que había oxígeno y que el ambiente era afín a la vida humana, los recién llegados desactivaron sus cascos y armaron una mesa en medio del campamento. Sacaron alimentos y se sentaron a comer mientras el sol se iba ocultando tras los árboles. El cielo se oscureció y el brillante tono turquesa se convirtió en un azul marino que les permitió observar a las estrellas que brillaban con intensidad. Creí que en esta cena participaría la nueva generación completa, empezó a decir Madeleine mirando al cielo esperando que se aproximase alguna nave. La nueva generación, pronunció al vacío Antonio, un empresario mexicano venido a menos tras la crisis energética que asoló la Tierra. Aceptó venir a ese lejano planeta porque no tenía nada que perder, según sus propias palabras. Este será nuestro nuevo hogar, la nueva Tierra. Aquí escribiremos las nuevas páginas de nuestra especie. Al principio será difícil, pero debemos sentirnos afortunados de ser parte de la nueva generación. Apareceremos en todos los hologramas de historia que verán nuestros descendientes. Tal vez sea así, le respondió Madeleine, pero para eso primero deberían llegar las otras 10 naves que partieron junto a nosotros. El cielo está oscuro y no veo llegar ninguna nave. ¿Quién traerá los materiales de construcción, las perforadoras? Calma, no hay que desesperarse, le dijo Rachel, ya llegarán. Las horas pasaron y los temas de conversación se fueron acabando. Nadie quería decirlo, pero estaban ansiosos. No dejaban de observar el cielo ante el menor ruido, esperando que apareciera algo, mas eso no sucedió. Ricardo empezó a pensar en 1000 posibilidades. Tal vez las otras naves se habían destruido en alguna tormenta electromagnética. Tal vez partieron después que ellos, o hubo un cambio de planes durante el viaje. No podían hacer nada, no tenían comunicación con la Tierra. Estaban demasiado lejos.
Solo les quedaba esperar, así que resignados se dirigieron a sus respectivas camas portátiles, esperando que al día siguiente llegaran las otras naves terrícolas. Ricardo no pudo dormir esa noche. Conforme corrían las horas, el viento soplaba con más intensidad y se escuchaba el crujir de los árboles cuando sus hojas bailoteaban y chocaban entre sí. A ese sonido se sumó el cantar de algunos insectos que tintineaban como grillos. Ricardo volvió a sentir esa sensación de vacío, pero no por tener a dónde huir, sino por no saber qué podría encontrar en aquel lejano planeta. Había valido la pena el sacrificio, el riesgo, y cada vez que dudaba se le volvía a venir a la mente aquel momento hacía 3 años. Un sofocante sol iluminaba el sinfín de edificios que albergaban familias enteras en pequeños dormitorios. El agua era demasiado cara y escasa como para darse el lujo de solicitarla y miles de personas morían a diario por deshidratación. Él no tenía recursos para mantener a su pequeña hija de 2 años. Su ex esposa llegó a su departamento con 5 policías y esta vez tuvo que acatar el mandato judicial. Se la llevarían a otro país en busca de oportunidades. Las dos desaparecieron entre los edificios rumbo al aeropuerto. Ya no le quedaba nada importante en la vida. Luego vino la corporación con su propuesta. Sabían que él no tenía nada que perder en la Tierra. Era como si lo hubieran estudiado. Le contaron sobre la propuesta. Le darían todo lo necesario y formaría parte de la nueva generación de humanos que viviría en otro planeta. No desaproveche esta oportunidad, señor Valdivieso. Cuando los humanos estén asentados, costará una fortuna viajar hasta allá. Había tomado la mejor opción, tal vez la única que le permitiría volver a ver a su hija. Él era un humano afortunado y su ex esposa se pudriría junto al resto del planeta. Definitivamente no se equivocó. Aquel pensamiento lo tranquilizó y se quedó dormido. ¿Dónde está Antonio?, preguntó Madeleine a la mañana siguiente. El cielo ahora se veía de un tono anaranjado. Lo escuché salir de su dormitorio en la madrugada, dijo Pavel, intentando hacer memoria. Luego me quedé dormido, creí que había vuelto. No lo veo en ningún lado. Estoy despierta desde hace horas. ¿Habrá encontrado a alguien? ¿El resto de humanos estará en otra zona del planeta? Lo dudo mucho. Todos los grupos debían venir a esta zona, donde alzaríamos la ciudad, respondió esta vez Ricardo poniéndose su casco y activando la visión de contraste. Pudo ver las huellas de su compañero. Ha ido al bosque, les dijo. No tiene sentido, replicó Madeleine. ¿Para qué iría solo al bosque? Es lo que observo. Si no me crees, puedes ponértelo. Debe de volver en cualquier momento. Antonio no volvió. Esperaron hasta la noche y no hubo rastro de su compañero. Debemos ir a buscarlo. Le puede haber pasado cualquier cosa, dijo el joven Pavel preocupado por su amigo. ¿Estás loco? Estamos en un planeta desconocido. No sabemos lo que podríamos encontrar. Puede haber seres peligrosos, terrenos inhóspitos, cualquier cosa, replicó Rachel, mientras se sentaba en la mesa improvisada y abría una lata de pollo en conserva. Deberíamos esperar que llegue el resto de los humanos, los militares, los exploradores, que esté la generación completa. No podemos esperar a que llegue el resto, no sabemos cuándo lo harán, no sabemos qué les podría haber pasado en el espacio durante el viaje. Debemos ir a buscarlo ahora. Pavel estaba concernado. Antonio se había vuelto su mejor amigo durante el viaje, se pasaban horas enteras jugando incontables partidas de ajedrez. Era lógico que decida ir a buscarlo. Podrían seguir sus huellas activando la visión de contraste en sus cascos. Ricardo había perdido la esperanza de ver nuevamente algún humano. No podía quedarse sentado más tiempo esperando, mirando el cielo ante cualquier movimiento. Vamos a buscar a Antonio. Cuando estemos todos juntos vemos qué hacemos. Si no, nos vamos de ese planeta. Nuestra nave aún se encuentra ahí. Yo no voy a ir al bosque de ninguna manera, se negó Rachel. Si quieren vayan ustedes, pero yo me quedo. Sería imposible convencerla. Tampoco la necesitaban. Los 3 restantes se pusieron sus trajes y Pavel, el único entrenado para ello, cogió el arma que había en el vehículo. Los 3 caminaron hacia el bosque, antes de que se hiciera más tarde. No tardaron más de 20 minutos en llegar. Si bien el cielo aún estaba claro, al caminar debajo de los árboles todo se oscureció, debido a la cantidad de vegetación. Solo se filtraban delgados rayos de luz. Seguían el rastro de las botas con la visión de contraste, pero estas las conducían hasta cada vez más dentro de la espesura y no daban con su compañero. El terreno se hizo agreste. La superficie se volvió más húmeda mientras decenas de ramas les impedían caminar con facilidad. Se fijaban bien en cada uno de sus pasos para no tropezar. Casi ya no había luz, los árboles estaban más bajos y frondosos. Pavel prendió la linterna del arma con la que apuntaba. Las huellas de Antonio se hacían difusas. Lo único que Ricardo lograba ver era lo que iluminaba a Pavel y las luces de sus uniformes. Se escuchaban silbidos entre los árboles, parecían insectos o tal vez aves exóticas. Fuera lo que fuese, no quería averiguarlo. Con cada paso que daba se preguntaba si Rachel tenía razón. Tal vez no debían haber entrado en el bosque solos. De pronto, a pesar de encontrarse con traje, Ricardo sintió un escalofrío. Los vellos de su nuca se erizaron, sintió algo pasar detrás suyo y no fue el único. ¿Quién anda ahí?, susurró Pavel, apuntando su arma hacia su izquierda, iluminando los árboles. No había nada. ¿Eres tú, Antonio? ¿Antonio?
Regresemos, dijo Madeleine. Todo esto es demasiado extraño. Vámonos de aquí. Ya falta poco, le respondió Pavel. Antonio debe de estar por aquí. Ya falta poco. Pavel continuó buscando. Madeleine miraba los árboles resignada. No quería volver sola. Se cogió del brazo de Ricardo. Estaba temblando. Él también quería volver. Se acabó la aventura. No lo encontrarían. Se equivocó. Ahí está, gritó Pavel. Tal vez demasiado fuerte. Un traje espacial se encontraba tirado entre las ramas. Era similar al de ellos. Debía de ser Antonio. Corrieron hasta el cuerpo y Pavel lo iluminó. Lo que fue su cabeza había explotado y todos los sesos y restos del cráneo yacían esparcidos entre la vegetación. La placa del pecho confirmó que era el cuerpo de Antonio. Madeleine soltó un grito agudo de espanto. Pavel se paró conmocionado, temblando. Al levantarse, su arma iluminó unos metros más adelante. Había otro cuerpo, con un traje similar. Tampoco tenía casco. Siguió iluminando. Había otro cadáver más, y otro encima. Más de 10 trajes estaban esparcidos uno al lado del otro. Todos sin cabeza. A pesar de que no olía nada, Ricardo tuvo ganas de vomitar. ¿Qué sucede ahí?, se preguntó Pavel, mientras se acercaba lentamente a los cuerpos para examinarlos. ¿Serán los otros? Ricardo no se acercó, se quedó paralizado junto a Madeleine. No quería ver nada, solo deseaba volver. ¿Son los otros humanos?, le preguntó desde lejos. Pavel se acercó a uno de los trajes y le dio vuelta. Su impresión fue tan grande que soltó un grito y tropezó. «No puede ser», gritó con desesperación. Ricardo sintió otro escalofrío. «¿Qué ha pasado?», preguntó Madeleine con un hilo de voz. Los trajes, solo tienen esqueletos adentro. Llevan... Pavel observó las placas del uniforme. Llevan 2 años muertos. Estos trajes son de 2154. Ricardo no entendió nada. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no eran ellos los primeros humanos en llegar a Biusar? Los estudios solo se habían hecho desde la estación espacial que había salido de la Tierra hace 80 años. «Vámonos ya, vámonos», le increpó Madeleine. Pero en ese momento Pavel se agarró la cabeza y empezó a gritar de dolor. Desactivó su casco y se agarró el rostro con las manos. Cayó de rodillas. El panel de control del uniforme que se ubicaba en el centro de su pecho explotó y todo el traje se apagó. Seguía gritando. Ricardo se acercó y cogió el arma. Lo vio de cerca. Su rostro estaba desencajado por el dolor. Parecía que sus ojos se saldrían de sus cuencas. Gritaba fuertemente. Están ahí, nos están observando». Y el dolor fue demasiado. Pavel siguió gimoteando y cayó al suelo mientras salía sangre de sus ojos. Luego su cabeza se infló cada vez más y más. Madeleine gritaba. Ricardo gritó desesperado. Se alejó. La cabeza de Pavel explotó en cientos de pedazos. Ricardo quedó paralizado observando los restos de su amigo que habían caído en su traje espacial, y nuevamente sintió esos escalofríos. Miró a su derecha. Vio algo gris y pequeño. Desapareció. Tenía forma humanoide. Volvió a ver su sombra. Desapareció. «¡Ah!», gritó Madeleine al verlo también. «Vámonos, corre». Ricardo esta vez no dudó. Alumbró con su arma el lugar por el que habían venido. Cogió a la francesa del brazo y la jaló para que lo siguiera. Corrieron sin mirar atrás. Apenas veían el camino. La luz no era suficiente para correr y ver la superficie con claridad. Madeleine tropezó, cayó de bruces a la superficie. Ricardo paró y regresó para levantarla. Volvió a sentir los escalofríos. Apareció nuevamente la sombra gris. Esta vez vio sus ojos con una milésima de segundo. Eran negros y brillantes. Casi se le sale el corazón. Y Madeleine empezó a gritar. Tal como lo había hecho Pavel, desactivó su casco y se agarró la cabeza. «No, no», gritaba. «Déjenme en paz, déjenme en paz». Y empezó a gritar más fuerte. Su traje también se apagó. Ricardo volvió a ver aquellos ojos negros y a otro de ellos. Aparecían y desaparecían, se materializaban y desintegraban con facilidad. Salió otro más, eran varios. Disparó. Un rayo rojo salió de su arma e impactó contra un árbol. Una gran explosión iluminó la oscuridad y el árbol empezó a incendiarse. Había varias de esas criaturas, eran más de 10. Madeleine dejó de gritar y cayó al suelo. Su cabeza empezó a hincharse y le salió sangre de los ojos. Tras unos segundos, tal como había pasado con Pavel, su cabeza explotó y decoró con su resto los árboles cercanos. Ricardo seguía disparando, pero aquellos seres se desintegraban antes de recibir el impacto y aparecían en otro lugar. Los disparos caían en los árboles y estos empezaban a arder. No tenía sentido seguir intentando. Volvió a correr sin parar. Por fin salió del bosque y el sol iluminó su panorama. Siguió huyendo y con desesperación observó que la nave en la que había llegado se elevaba y se perdía en el cielo. Maldijo a Rachel por haber escapado, pero cuando llegó al campamento comprobó que no había sido ella. Uno de esos pequeños seres se encontraba junto al cadáver decapitado de Rachel. Este era muy delgado y no medía más de 1,5 metros. Estaba totalmente desnudo y su cara era larga y delgada. No tenía nariz ni boca. Sus ojos eran completamente circulares y negros, brillantes. Miró a su alrededor. Unos 8 de esos seres se materializaron rodeándolo y empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Cayó de rodillas. Hicieron explotar el panel de control para desactivar su traje. La quinta pantalla se apagó.
No tendría más imágenes desde Busart. El directorio de la corporación apagó el holograma y reanudaron la sesión. Bueno, vamos conociendo mejor a los busarianos, dijo el presidente de la corporación. Aunque esta expedición ha sido poco productiva, estos 5 han muerto muy rápido. Parece que tienen poderes mentales desarrollados, además pueden desaparecer y materializarse a su antojo. ¿Los podremos derrotar y ocupar su planeta?, dijo esta vez uno de los 10 miembros del directorio. Todavía no podemos estar seguros de ello. Por lo pronto nos damos cuenta de que los busarianos sabían bien que por medio de los trajes espaciales los estaban observando. Tuvieron especial cuidado en destruir los paneles de control para apagarlos. ¿Estamos listos para mandar una expedición más grande? ¿Hacer una inversión mayor?, preguntó otro accionista. De ninguna manera. Aún sabemos muy poco. Esperemos la llegada de la nave que está en camino y entrenen a los 5 siguientes. Esperemos que esta vez dure más tiempo.